Hola a todos, hoy vengo a hablaros de la impronta genética, pero antes vamos a definir qué es la epigenética. La epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin realizar una modificación en la secuencia del ADN. Hay dos tipos de modificaciones, la metilación del ADN y la modificación de las histonas. Cualquier alteración que provoca alguno de estos mecanismos puede conducir a un incorrecto silenciamiento o expresión de genes, llegando a ser el origen de distintas enfermedades epigenéticas. La epigenética engloba la impronta genética. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Helen Krauss en 1960 en la mosca Echiara, y posteriormente múltiples experimentos han constatado que este fenómeno verdaderamente existe. Se trata de un proceso que permite la expresión o el silenciamiento selectivo de un gen según el origen parental del alelo, ya sea paterno o materno. En la gran mayoría de los genes de las células somáticas se expresan las dos copias, las de la madre y las del padre. Sin embargo, aproximadamente en menos del 1% de los genes esto no sucede, es decir, su expresión genética depende solo de uno de los alelos, ya que el otro está silenciado debido a la impronta genética. En otras palabras, este proceso determina que la expresión del gen sea dependiente del origen parental y que se comporte de manera distinta si su origen es paterno o materno. La impronta genética surge en la gametogénesis, en la que un cromosoma de cada pareja es asignado a cada gameto, y el mecanismo de metilación del ADN, que mencionamos anteriormente, va a tener un papel relevante. Los patrones de metilación a nivel genético son estables y heredables. Sin embargo, existen dos periodos del desarrollo embrionario en los que el patrón de metilación global es borrado y restablecido. Esos periodos son durante la generación de las células germinales y en el periodo de preimplantación embrionario, que coinciden con los periodos en los que se establece la impronta genética. Para que veamos un ejemplo muy claro de impronta genética, vamos a hablar del síndrome de Prader-Willi. Este síndrome fue descrito por primera vez por dos médicos suizos, Andrea Prader y Heinrich Willi, en 1956. 9 pacientes presentaban un cuadro clínico de obesidad, talla baja, hipogonadismo, alteraciones en el aprendizaje tras una etapa de hipotonía muscular pre- y postnatal, además de una discapacidad intelectual de leve a moderada. Este síndrome altera el funcionamiento del hipotálamo, una sección del diencéfalo cuyas funciones incluyen, entre otras, el control del apetito, lo que provoca que carezcan de sensación de saciedad, la cual es la característica más notable de este síndrome. Las alteraciones genéticas que originan el síndrome de Prader-Willi tienen como causa común la pérdida o inactivación de genes paternos en la región cromosómica 15q11q13. Sin embargo, se han identificado hasta el momento 3 mecanismos distintos. El primero de ellos es la delección paterna, lo que implica que la aportación cromosómica paterna está ausente. Por otro lado, la disomía uniparental materna se produce durante la etapa inicial en la que el paciente inicia su desarrollo con trisomía del cromosoma 15, para posteriormente perder el paterno, que tiene como resultado el mismo efecto que una delección. El último de ellos es la mutación de impronta, el fenómeno que hemos estado explicando, en la cual los genes del padre de la zona del síndrome de Prader-Willi del cromosoma 15 están presentes, pero no se expresan porque el proceso de impronta que genera la activación es defectuoso.
Y esto sería la impronta genética.